Buenos días, nos encontramos en la Universidad del Rosario en la Facultad de Jurisprudencia para tratar el tema de las guardas y las tutelas. Me acompañan mi compañero Julián Pulido, Gianfranco Jiménez, Sergio Castellanos y Felipe Callao. Bueno, pues este tema es uno de los que ha suscitado un debate de manera, vamos a decirlo así, controversial en cuanto al derecho civil colombiano, puesto que estas figuras pareciera que tuvieran tal vez una antigüedad que ya no se pudiera aplicar a la actualidad. Nosotros queremos discutir acerca de, vamos a decirlo así, de ciertas generalidades y algunos detalles que vemos en las figuras tanto de tutelas como de curadurías. Entonces, pues yo quisiera empezar hablando de qué es cada una, pero pues quisiera cederle primero la palabra a mi compañero Julián, ¿sí? Pues para que le explicara cada una lo que es y a qué aspectos o cuáles son las materias que regula. Bueno, Gianfranco, gracias. Pues primero que todo, vale aclarar que la tutela se encarga de proteger, por así decirlo, los derechos de los impuber, mientras que la curatela se encarga más que todo de los derechos, de proteger los derechos de las personas incapaces, como los sordomudos, dado el caso. Ok, bueno, yo comprendo. Pero digamos que en ese sentido, yo sé que la norma se redactó, pues es una norma del Código Civil, la cual obviamente tuvo modificaciones, pero de todas formas respondía a unos contextos socioculturales e históricos distintos, ¿sí? En ese sentido, bueno, digamos que el punto de discusión que yo quisiera establecer aquí, y es una apertura general para todos en esta discusión, es acerca de, vamos a decirlo así, qué tan aplicables son esas figuras a la actualidad. Por ejemplo, que haya una curaduría para los sordomudos, cuando, bueno, en el siglo XIX por lo menos no tenían unas grandes facultades para comunicarse, puesto que no habían unos sistemas de educación, ni mucho menos de comunicación adecuados, y digamos que ahorita sí los hay, entonces, ¿qué tan incapaces se les podría considerar para designarles un curador? Y por otro caso, también, por ejemplo, ver, no sé, eh, vamos a decirlo así, una norma que establecía que la mujer estaba sujeta a la curaduría de su marido. ¿Cómo podríamos ver esto en la actualidad? Es la pregunta que yo quisiera abrir para que todos pudiéramos participar. Pues es que yo considero que actualmente hay muchas personas que no tienen la capacidad de por sí de poder realizar por su cuenta las acciones jurídicas. Entonces considero que respondiendo a su pregunta es aplicable a la actualidad, porque a pesar de que se ha avanzado mucho y se ha evolucionado mucho en el ámbito del derecho respecto a las personas que se consideraban incapaces anteriormente y las que actualmente son incapaces, eh, puede decirse que puede ser aplicada en ciertos casos muy, muy específicos, donde no necesariamente tienen que ser personas que no necesariamente tienen que ser aplicado como se aplicaban en tiempos anteriores. Yo comprendo, listo. Sí, como decía, perdón, mi compañero Felipe, pues es el caso de los sordomudos. Digamos que en el momento de ahora, en la actualidad, podemos decir que los sordomudos tienen un lenguaje, tienen una manera de comunicarse, pero no es una manera global. O sea, ellos no van a encontrar en todas partes una persona que entienda el lenguaje de señas que manejan ellos. Entonces digamos que puede que sí haya cambiado a lo largo del tiempo este tipo de situaciones, pero hay muchas que en la actualidad se mantienen. Claro, y también hay un cierto reconocimiento que han hecho varias, en el caso de Colombia, varias sentencias de la Corte en las cuales podemos ver que los sordomudos ya pueden hacer eh, contraer matrimonio, ya pueden contraer el matrimonio, no son personas en las que haya cierta incapacidad en las que se tenga que utilizar métodos ya más drásticos. Ok, Podría decirse que es una incapacidad más bien relativa y no absoluta, porque no tiene la capacidad de poder expresarse y poder contraer eh, ciertas obligaciones y sin embargo la incapacidad va más que todo en la parte de que mucha gente tal vez no puede entenderles a través del lenguaje de ellos, porque como decía mi compañero no es universal, pero sin embargo sí pueden ejercer esas obligaciones y esos derechos que de por sí tienen. bueno, yo podría abstraer
de sus intervenciones, vamos a decirlo así, una valoración por un método de interpretación no basado en una interpretación exegética o literal de la norma, sino más bien una apertura que yo veo que ustedes le dan, y también, por ejemplo, lo que decía Sergio, que me parece muy valioso, el contenido también del precedente jurisprudencial, de ese contenido que las sentencias de la Corte han desarrollado la norma un poco más para que se adapte a estos nuevos contextos socioculturales. Por eso, por ejemplo, en el campo, en el caso de los sordomudos, obviamente también ha surgido realmente vamos a decirlo así, una fuerte tensión, una fuerte polémica en el aspecto patrimonial, porque bueno, también esto no es solo para guardar también los derechos de las personas, sino también para regular sus actos o negocios jurídicos, entre los cuales hay muchos de tipo patrimonial. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿hasta qué punto ustedes creen que una persona puede ser natural o jurídica, ya vimos en ambos casos, puede llegar a ser curador, ¿sí? O en otros casos tutor de una persona, ¿sí? Pues por su incapacidad, interdicción o estas situaciones que hemos mencionado para cada una de las figuras? ¿Ustedes creen que en realidad eso es aplicable, en especial en el tema patrimonial? Yo no sé en qué materia. Pues yo creería que sí. Es el caso de una persona que no puede tomar ese tipo de decisiones por sí solas. No sé, poniendo el ejemplo de una persona con algún tipo de enfermedad mental. Ellos no pueden tomar ese tipo de decisiones por sí solas, por decirlo así, están impedidos. Entonces yo creo que sí pueden estar en condiciones de elegir a su curador y para que ellos en representación puedan decir ese tipo de cosas. Cabe resaltar que en el caso del curador se puede elegir, la persona puede elegir a su curador, pero en el caso del tutor no se puede elegir, el tutor son los padres. Entonces, cabe resaltar eso que se nos ha estado quedando por fuera. Ok, eso es un punto valioso. Y tocando también el tema que ponía mi compañero Julián, es también de resaltar que es uno de los casos para los cuales es importante establecer una persona que pueda tomar acciones por uno, de alguna u otra forma, en el sentido de que actúa en representación de uno cuando uno no puede tomar la elección de por sí. Entonces ahí es cuando entra a jugar el papel de curador. Entonces, respondiendo de nuevo a la pregunta planteada al principio, es que sí es necesario el establecimiento de este tipo de normas que les da la posibilidad a aquellas personas incapaces de poder tener acciones jurídicas. Se garantiza una igualdad a estas personas, a sordomudos, dementes, etcétera, para que ellos puedan ejercer sus derechos, para que ellos sean reconocidos como más de los que están en la comunidad y que pueden ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones. Ok, bueno. Entonces, si bien es cierto, pues nosotros convergemos en el punto. Yo creo que también yo comparto mucho su opinión de que estas figuras no son figuras, vamos a decirlo así, que funcionan bajo un principio de mala fe, sino que por el contrario, funcionan bajo un principio de una preservación especial de los recursos de esas personas para que no terminen siendo malversados o usados en cosas distintas. Obviamente casos hay varios, y pues eso puede dar fe una casuística ocasional de varios casos donde se han perpetrado ciertas manipulaciones sobre los patrimonios de las personas, pero en realidad no es una cosa relativa a la figura, sino más bien al manejo que se le da por parte de la persona. Entonces yo creo que en ese sentido podríamos primero llegar a la primera conclusión de esta charla, que es que estas figuras de por sí no son figuras que resulten contrarias a un espacio temporal o un espacio histórico, sino que por el contrario tienen una capacidad de apertura bajo su interpretación, y que se puede ver de varias maneras, no solo en las maneras de interpretación en las formas de interpretación que da el Código Civil, sino también en las distintas metodologías que han desarrollado las distintas altas cortes, y en ese sentido poder llegar a una aseveración o una elucubración de cómo estas normas se aplican en nuestra realidad. Y por otra parte, ver que las figuras de por sí actúan bajo un principio de buena fe, que está basado principalmente en la preservación de los derechos
y el patrimonio de esas personas. Entonces, pues podríamos decir que esas figuras son buenas y que tienen un potencial de adaptabilidad frente a nuestra sociedad. No sé si ustedes quisieran concluir algo más al respecto. Estoy de acuerdo con el punto que establece Gianfranco ya para finalizar y pues a manera de conclusión podríamos decir que son figuras que se pueden establecer en la actualidad pero que no están de por sí establecidas como vinculantes necesariamente, sino que son más de ver la condición y la situación en la que se pueden utilizar. No sé qué quiera decir mi compañero. No, estoy de acuerdo con ustedes. Es una figura que me parece que sí debe existir y en algunos casos es necesaria. Figura necesaria, muy importante de hecho, y además que hace prevalecer que el que una persona no puede hablar, no se puede expresar para manejar ciertas cosas, es muy importante porque puede ser determinante todo aquello que tenga que ver con esa persona. Eso es que, siguiendo la línea de lo que venía diciendo Sergio, es como darle voz y voto a aquellas personas que de alguna u otra forma no pueden expresar. Entonces creo que ha sido una charla breve, pero en realidad muy provechosa y en ese sentido pues damos por finalizada esta pequeña sesión. En realidad fue un gusto haberlos tenido y contar con sus opiniones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.